Hola. Sí, muchas gracias, Presidenta. Bueno, la verdad es que desde que apareció en la escena mundial la pandemia, ha interpelado a la dirigencia política de los gobiernos, donde se han instrumentado o implementado distintos tipos de recetas para enfrentarla. Algunos países optaron por cuarentenas restringidas, otras directamente por las no cuarentenas, y en nuestro caso el país utilizó como mecanismo de protección de la sociedad y para fortalecer al sistema de salud esta cuarentena que se prolongó en el tiempo. Yo creo que estamos ante un debate que pone en el centro de la escena el rol del Estado. El rol del Estado en momentos de emergencia, en momentos de crisis, con la irrupción de una pandemia inédita que nos desafía. Y en ese contexto, a mí me parece que más allá de respetar a quienes tienen observaciones o disidencias en cuanto a lo que puede significar determinados parámetros que no contempla la ANMAT en materia de vacunación en la Argentina, yo creo que se debe gobernar un Estado con principio de realidad, con criterio de realidad. Y para eso hay que tener presente dónde estamos plantados como sociedad, no solamente en la Argentina. Miren, cuando se decretó el primer aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina, nosotros teníamos 128 contagiados. 128 contagiados allá por marzo. Al día de hoy tenemos 1.130.000 contagiados y creo que más de 30.000 muertes. En el mundo, cuando decretamos el primer aislamiento, habían 240.000 contagiados. Ese era el número, marzo. Pasaron 8 meses. 44,5 millones de casos tenemos en el mundo. Entonces, yo digo, está bien, todas las observaciones éticas y todo lo que tenga que ver con el derecho que tenemos en el marco del imperio constitucional a preservar la libertad y la libre decisión, la libre decisión, y preservar determinados parámetros. Pero en materia de salud pública, el rol del Estado es el bienestar general. No hay una mirada selectiva, hay una mirada colectiva, una mirada integral. Y en emergencias las decisiones se toman y se adoptan como han adoptado otros países. Y en esto no puede haber dudas, se tiene que avanzar. Porque la pandemia ha destruido no solamente un mundo económico, olvidémonos de eso. Hablemos de otros efectos colaterales, los efectos en la salud, el daño psíquico, psicológico, el daño a la propiedad privada, y ni hablar de otros efectos como tienen que ver con el cercenamiento de libertades en la Argentina. Entonces, creo yo que partiendo de la base de un propio imperativo constitucional y de derechos humanos, donde la salud pública es un derecho colectivo, público, social, que es parte del concepto de seguridad social y de los derechos implícitos que prevé el artículo 33 de la Constitución Nacional, el paso que está dando el Congreso y hoy el Senado complementando esta media sanción es un paso necesario. Es un paso imprescindible independientemente de las observaciones que yo acompaño y que fueran formulados por el miembro informante de nuestro interbloque, el senador Mario Fiat, vuelvo a decir, respetando las disidencias o los otros puntos de vista o miradas que se puedan tener en este sentido. ¿Y por qué acompaño? Bueno, porque, miren, en el marco del rol del Estado, si bien es cierto que la salud pública y la educación a partir de los 90 son competencias que se delegaron a las provincias, la Nación tiene la obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos. Por eso contamos con un Ministerio de Salud, un Ministerio de Seguridad. Por eso contamos con determinadas carteras que tienen que ver con políticas centralizadas. Por eso justamente las medidas de aislamiento lo tomó el Gobierno de la Nación, en consonancia con los gobiernos provinciales, pero existía la directriz en función de una pandemia de cómo orientamos un país con una mirada federal y con un concepto de nación. Ahora, yo quiero detenerme
en esta idea del concepto de nación. Porque así como avanzamos en el rol del Estado en materia de salud pública, yo creo que también la pandemia nos generó y también nos interpela con enormes retrocesos que se han evidenciado en otros roles que tienen que tener el Estado y que medianamente han estado ausentes en estos tiempos. Y quiero referirme concretamente a lo que se generó en la Argentina a partir de la prolongación de la herramienta de la cuarentena. Así como inicialmente fue un instrumento para preparar, como lo decía, al sistema de salud pública en el país, con el tiempo, esta cuarentena algunos pensaban que era la salida y al final del camino nos encontramos que estamos sancionando esto, es decir, una vacuna que se torna imperiosa o el anhelo de contar una vacuna que pueda dar una respuesta a la sociedad. Pero lamentablemente lo que generó en la Argentina, y tampoco quiero, digamos, generalizar, valga la redundancia, sino en algunos distritos, con esta idea o con este afán de preservar el derecho a la salud, fue la cultura del temor. Esa cultura del temor que se siente, que late con mucha fuerza, con la idea con el objetivo concreto de haber puesto frenos a la libertad de transitar libremente en el territorio nacional. Han pasado 8 meses en Argentina y yo creo que en estos 8 meses, más allá de los números y del incremento de casos, el desafío que tenemos como sociedad es cómo convivimos en el marco de la pandemia, es decir, convivir en pandemia con sentido de responsabilidad social. Y creo que aquí está la gran falla del Estado en estos tiempos. El Estado Nacional ha resignado potestades que le otorga la Constitución, el Gobierno Nacional, delegando o mirando a los costados algunas decisiones que se arrogaron las provincias y que no les compete. Entonces, ¿dónde está el inconveniente? Así como, bueno, nos cansamos de hablar de las divisiones eternas que tiene la Argentina, se generó en pandemia un resquebrajamiento mucho más, yo diría, que preocupa mucho más, que es esta idea de nación desintegrada. El concepto de nación integrada fue prácticamente pulverizado por la pandemia. Y lo planteo porque el Estado Nacional tiene su gran cuota de responsabilidad en esta idea del concepto de nación desintegrada. ¿Por qué digo nación desintegrada? Hay nación desintegrada cuando se limitan derechos fundamentales, el derecho a transitar, el derecho a circular, ni hablar cuando, no digo que se pone en duda, pero de alguna manera también esta pandemia ha favorecido, en el marco de las emergencias, determinadas decisiones con actores del Estado que fueron denunciados por gobernadores, el caso de Río Negro, donde tuvieron participación activa en determinadas tomas, donde han puesto en riesgo, digamos, ese derecho de la propiedad que fue denunciada, por ejemplo, por la gobernadora de Río Negro, donde contó con la complicidad de algunos funcionarios, el caso del INAI, porque lo denunció, doy el caso porque lo denunció la gobernadora de Río Negro. Entonces yo digo, así como hoy nosotros podemos dar un paso avanzando con una mirada de responsabilidad estatal en materia de salud pública, me parece que hay que normalizar otros parámetros en el marco de la pandemia. En el 83 hay un libro de Juan Carlos Nino que marcó una impronta, digamos, que hablaba de un país al margen de la ley. Y en el marco de Nino describía en esta idea del país al margen de la ley la tendencia, por decirlo de alguna manera, irresistible de los argentinos de la ajuricidad. Y de alguna manera esta ajuricidad
o este desapego a las normas, lo planteaba Nino y también lo planteó en su momento Alfonsín, fue quizás una de las grandes causantes de los requebrajamientos institucionales del 30 al 83. Nino lo denominaba la anomia boba. Bueno, yo creo que en este contexto de pandemia, nosotros estamos asistiendo en la Argentina a otro tipo de anomia. Yo diría a una anomia selectiva, que es mucho más potente y mucho más perjudicial. Mucho más potente y mucho más perjudicial. Porque la anomia selectiva o el desapego de la ley tiene que ver según cómo miran determinados actores o en el rol que nos toca jugar. Voy a dar un ejemplo. En materia de libertades, el libre tránsito de mercancías hoy en Argentina está garantizado, de servicios esenciales. Vienen con algunas limitantes que son denunciados. Pero, por ejemplo, han pasado 8 meses de la cuarentena, fueron repatriados 205.000 argentinos que estaban en el exterior, con el informe de la Cancillería, 205.000 argentinos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires anuncia, por ejemplo, un plan verano, porque se viene el verano y para preparar, será a la costa, un mecanismo de tránsito donde los argentinos puedan transitar, convivir en este contexto para garantizar criterios no solamente de libertad, sino poner en marcha ese andamiaje económico que está latente y pulverizado, como es el sector fundamentalmente del turismo en la Argentina. Ahora ustedes miran, ¿por qué lo planteo? Porque en estos 8 meses, por ejemplo, en mi provincia, que lamentablemente es un caso nacional, hay más de 4.600 formoseños que no pueden ingresar al territorio. En 8 meses. Es un caso inédito en la Argentina. A ver, ¿y por qué lo planteo? Miren, yo lo voy a plantear porque me toca de cerca, no solamente desde el punto de vista por ser formoseño, sino porque Formosa puede exhibir, y me parece muy bien, y es la única provincia del país con menores casos. Creo que tiene 173 contagiados en total, y muchos recuperados, y muy pocos, 173. Pero no se puede, con esta idea de garantizar o con priorizar este derecho a la salud, generar un temor colectivo donde el denominador común hoy es la insolidaridad. Porque ¿qué pasa si no aparece la vacuna en el tiempo que todos deseamos? Yo me pregunto, ¿qué pasa? Si nos llega marzo, abril, mayo, junio, ¿cómo convivimos? ¿Cómo logramos una normalidad en la Argentina para recuperar este concepto de nación integrada si el gobierno de la nación no recupera su propio rol de garantizar el libre tránsito interprovincial? En 8 meses, más de 4.000 personas no pueden ingresar. Entonces, es tan paradójico y contradictorio esto que con el afán de proteger la salud y de poner, digamos, el pilar del estatus sanitario, que me parece muy bien, de 173, generamos el temor. Entonces, ¿cuál es el mayor temor que hoy impera? Miren, el temor que hoy impera es, cuidado que no ingrese nadie de afuera porque puede ser un portador potencial. Entonces, esa barrera o ese freno generó esta insolidaridad y este miedo. Y a mí me parece que el desafío en pandemia es recuperar terrenos de solidaridad, recuperar terrenos de normalidad, de convivencia, con distanciamiento social, con otro tipo de medidas. Por eso lo planteo, porque así como nosotros damos este paso en materia de salud pública, yo creo que tenemos que abordar en este tiempo, en el poco tiempo o mucho que nos puede quedar, la normalización institucional de una Argentina que está desintegrada en su concepto de nación. Y acá hay un error. Hay algunos gobernadores que se la tomaron muy a pecho esta idea de tomar decisiones en el marco de la pandemia y de decidir de manera autónoma, pero pasaron por encima o por alto los principios de la propia Constitución. Y ese es el rol que le corresponde al Gobierno Nacional. Ese rol lo tiene que recuperar el Estado Nacional, o lo tenemos que discutir acá en el Congreso, un nuevo protocolo, o será el Congreso que discuta un protocolo de libre tránsito en la Argentina con nuevos parámetros.
Ese es un derecho que también lo tenemos que discutir. O recupera la potestad y el Gobierno Nacional reasume su propio rol, o será el Congreso que tiene que discutir esto. Pero hay situaciones que no va más. Entonces, así como hay discusiones que para mí, con todo respeto, son estériles, cuando arrancaste con 147 vacunas sí, vacunas no, bueno, mecanismo de protección sí, pero no se discute la vacuna, con el incremento de casos, tampoco se discute hoy, ya no, después de 8 meses, no hay margen en la Argentina para cercenar la libertad de miles de argentinos que están a la deriva. Y esto lo planteo desde el sentido profundamente humano y sin especulación política. Lo planteo a la presidencia para que el Gobierno Nacional recupere el rol que debe tener para garantizar los derechos de los ciudadanos, el libre tránsito, así que dejar de lado esta especie de aduanas interiores que hoy se imponen en la Argentina, donde no nos separan con las provincias los límites, sino fronteras internas. Eso generan consecuencias, enormes consecuencias en el transcurrir del día a día, no solamente del que está fuera. Una cosa es estar varado, una cosa es el que está acá, que no puede ingresar, pero también ¿quién se pone en la piel de los familiares? Que hace 8 meses no pueden pagar pensiones, algunos perdieron el trabajo y únicamente la respuesta es el silencio, porque no hay fecha para el reingreso. Entonces, esto es inexplicable. Yo valoro el esfuerzo de la provincia para sostener un estatus sanitario, me parece bien, pero no hay estatus sanitario que se pueda sostener en desmedro del derecho a acceder al territorio o a la provincia en la cual uno pertenece. Y de última, a transitar libremente en la Argentina después de tantos meses de pandemia. Entonces, así como el 83 nos marcó de alguna manera esta especie de el país al margen de la ley, hoy la anomia selectiva tampoco es la salida. Yo, para finalizar, quiero decir de que en función de que hoy se debate nuevamente, y me parece importante debatir en la Argentina la palabra acuerdos, me parece importante discutir en la Argentina la palabra acuerdos, quizás de una manera integral, mucho más amplia, mucho más potente, no solamente limitada a una cuestión económica. Yo quiero decirles que nosotros lo que tenemos que avanzar en esta instancia es entender que nosotros somos una nación federal. Primero es el concepto de nación, después el concepto federal. Esto significa que las 24 provincias no tienen un cheque en blanco para hacer lo que se les antoja, para desintegrar este concepto de unión nacional. Entonces, Presidenta, yo quiero aprovechar este debate, estos minutos, para decirles que así como avanzamos desde el rol del Estado en materia de salud pública, es tiempo de reafirmar los derechos de los ciudadanos en materia de libertades en la Argentina. Y ese derecho lo tiene hoy el Gobierno de la Nación. Hay potestades que la tiene que recuperar. La emergencia era atendible en una instancia, pero me parece que en esta instancia tenemos que tener una mirada mucho más integral y recuperar ese concepto de solidaridad que no es un concepto abstracto, tiene un sentido muy profundo en momentos críticos como lo que estamos pasando. Así que, bueno, con estas consideraciones y con estas reflexiones, que creo que afectan realmente a muchos, nosotros, por lo menos yo vengo a avalar, a acompañar el proyecto con las observaciones formuladas por el senador Fiat como miembro informante de nuestro interbloque. Gracias, senador. Tiene la palabra.